Fantástico diálogo. Y it's been really a tour de force and ha sido fantástico y tengo muchas preguntas que tienen que ver con todas las ideas que ha comentado. A mí me gustaría dividir la conversación. Van a ser 3 rúbricas. Primero, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Ya lo ha comentado usted, hay muchos temas pendientes de comentar. Y luego, la relación transatlántica, el futuro de las democracias. Y en tercer lugar, ya sé que viaja mucho a Ucrania, ya sé que tiene claras las ideas acerca de lo que está pasando ahí. Hay noticias hoy y comentaremos un poco el caso de Ucrania. Y luego también en cuanto a las preguntas, ¿no? Y luego podemos quejarnos un poquito acerca de lo que acabo de decir. Estupendo. Bueno, pues básicamente en el libro del 2020, El ocaso de la democracia, explica usted que en el siglo XXI las democracias no acaban con golpes militares. No, somos más sofisticados. Son ataques al Estado de Derecho, a la división de poderes, a los frenos y contrapesos. Así que dedica mucho tiempo a la vida en Washington, en la capital de Estados Unidos. Y si echamos un vistazo a nuestro alrededor, vamos a ver que básicamente está la Guardia Nacional por las calles de Washington, de la capital. Decisiones tomadas por el gobierno del presidente Trump que acaban ante el Tribunal Supremo. De los 17 casos, 17, en todos ellos ha sido la visión del presidente Trump la que ha salido adelante victoriosa. Y hay una lista larga, ¿no? Efectivamente, la prensa libre, muchos economistas nos acompañan, o sea que vemos cómo se socava, por ejemplo, la Reserva Federal y otras instituciones muy importantes. Así que, ¿hasta qué punto dice que Estados Unidos no es una dictadura? Por supuesto que no lo es, pero hay politólogos que hablan de este autoritarismo competitivo, como dicen Levitsky y Lucan Wayne. Quizás las elecciones no han sido completamente libres porque se ha socavado la oposición. Así que, ¿por qué no nos explica un poco dónde ve a Estados Unidos ahora mismo y cómo esta evolución se ha dado? ¿Cómo está evolucionando? Porque yo creo que sí que ha habido cambios. Pues muchas gracias por estas preguntas. Es maravilloso hablar con alguien que conoce Washington y Europa también como los conoce usted. Y muchas gracias a la Fundación por haber tenido la amabilidad de permitir que hablemos usted y yo. Vamos a ver. Es una coalición la administración Trump y hay distintos miembros. El Partido Republicano es una coalición aún mayor, también una membresía muy diversa. Cuando hablamos acerca de ellos, pues tenemos que tener cuidado porque ni siquiera el presidente Trump está de acuerdo con su gente. Así que no quiero dar la sensación de que hay un golpe militar muy bien organizado, muy centralizado en ciernes, pero hay una parte de la administración que se ha visto influida por la experiencia del partido húngaro, por la experiencia de Turquía. Jamás lo dirían abiertamente, pero vemos ciertos paralelismos con Chávez y con la experiencia venezolana también, en el sentido de que han comprendido que hay una forma en la que líderes elegidos de manera democrática, y es el caso, ¿no?, del presidente Trump. Yo no tengo problema con las elecciones del año pasado, pero estos líderes democráticos pueden intentar cambiar el sistema para no volver a perder. Y gran parte de lo que vemos que está pasando en Washington, pues en parte tiene que ver con esto precisamente. O sea, vemos cómo el gobierno intenta. Bueno, esto es muy americano, ¿no? Están intentando hacer un gerrymandering en los sistemas electorales. El gerrymandering nos remontamos al
principio del 19, un gobernador de Massachusetts, el gobernador Merrick, que intentó hacer que el distrito que se parecía a una salamanquesa, que en inglés es salamander, o sea que Jerry Salamander, gerrymandering. En fin, cada 10 años se vuelven a definir los límites. Por primera vez el gobierno federal presionaba a los gobiernos estatales para que cambiaran los distritos electorales para, de esta forma, ayudar a la victoria del Partido Republicano. Y esto no se había dado antes. También hay presión por parte del el gobierno central o federal para que los estados se entreguen. Las elecciones en Estados Unidos son a nivel estatal y algunos estados, como digo, se ha ejercido presión para que los papeles se le entregue al gobierno federal, con la idea de que el gobierno federal, el central, tome decisión acerca de quién ocupa. No, a mí me encanta hablar con un público español porque también entienden la diferencia entre lo federal y lo estatal, porque no todos los europeos lo entienden. Así están las cosas. Este es el telón de fondo. Pero también hay otra iniciativa que busca enfrentarse a la tradición legal y no las normas exclusivamente, para implementar políticas que también han sido diseñadas para ser ventajosas para ellos y para el presidente. Por ejemplo, los aranceles. No queda claro, y aquí el Tribunal Supremo puede tomar una decisión sorprendente, no queda claro que los aranceles del presidente sean legales, porque en Estados Unidos el Congreso toma la decisión acerca de aranceles, impuestos y presupuestos, no la Casa Blanca. Y el presidente Trump se ha hecho con este poder y ha utilizado los aranceles de manera que le sea ventajoso, no solamente en términos políticos, sino también personales. En Vietnam ahora mismo se está construyendo un campo de golf porque posiblemente así se consiga una mejor relación con Vietnam. Hace poco vino una delegación suiza y hubo quien trajo regalos para el presidente, incluyendo un lingote de oro y un reloj de mesa de oro también. Son regalos muy caros y hubo mucha polémica en Suiza, pero consiguieron mejores aranceles. O sea que los aranceles están siendo utilizados de manera que no parece que sean ventajosas para Estados Unidos. Hemos oído hablar acerca de la lista, ¿no? Inmigración, aduanas, no solamente en las fronteras, sino también dentro de las ciudades mismas. La detención de personas porque hablan español o porque son de tez oscura, que son maltratados, que a veces son detenidos e encarcelados, la Guardia Nacional, que pasea por las calles de algunas ciudades, tampoco algo con ningún precedente en Estados Unidos, aparte de en tiempos de guerra o en tiempos de desastres naturales. O sea que vemos cómo efectivamente los límites se están viendo estirados. Y en casi todos los casos, incluido el uso de ICE y la Guardia Nacional, entendemos que en parte se trata de intimidar, asustar a los electores, asustar a las personas para conseguir las ventajas necesarias para hacerse con la siguiente elección. O sea que sí que es cierto que se está intentando conseguir este fait accompli, o sea, van a ganar. Están presionando a la prensa, están presionando al mundo empresarial y han conseguido deshacerse de inspectores generales y de otras personas que iban a vigilar que no hubiera corrupción dentro del sistema. Así que no voy a decir que se ha perdido la democracia, del todo no, pero desde luego en los últimos 100 años habría que volver al 19, cuando el país era muy distinto. Nos tenemos que remontar al 19, como digo, para ver un ejemplo de un partido o movimiento que intenta cambiar la manera en la que funciona el Estado, como lo hace la administración de Trump. Y, por cierto, ya finalmente, esto es lo que dicen que haces. O sea, no soy yo la que está diciendo. No, es que ellos describen así la visión de lo que están haciendo. Y ellos, además, van a decir que es porque ellos solos se merecen estar al mando del país, que ellos representan, bueno, no tienen una mayoría real, pero bueno, que representan a los americanos de verdad. No a todos los americanos, no, a los importantes, a los reales. Y esto es exactamente lo que dice Chávez o lo que dice Orbán, por supuesto.
Sí, es bastante sorprendente esto. Cuando vemos a Trump desde Europa, lo que nos sorprende son el, la falta de asistencia. Y hay tres grupos. El Congreso que tiene una mayoría del Partido Republicano y también el Senado, o sea que es una situación muy concreta. Tenemos un presidente muy radical y tienen a los republicanos, a su partido, controlando el Congreso, el Senado y también el Tribunal Supremo también tiene mayoría de derechas. Y el Partido Republicano está dominado por la visión de Trump y ataca a muchos congresistas a través de sus redes sociales. En segundo lugar, vemos que las empresas tecnológicas, pero también el sector financiero y la industria cripto, como mencionó usted, si el Estado de Derecho no es lo suficientemente bueno para una economía capitalista, ¿cómo va a funcionar? Y luego el Tribunal Supremo, que también mencionó un poco. Y vamos a ver qué pasa sobre la decisión sobre los aranceles, que será en enero. Seguramente no pondrá fin a los aranceles. Trump encontrará una forma de hacerlo de otra forma, aunque puede haber un problema con los ingresos que lleguen por esos aranceles, pero el sector privado, el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo es un poquito como los colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial en Francia. ¿Por qué no hay, es mi pregunta, por qué no hay más resistencia de la sociedad civil? Bueno, yo creo que el Congreso es lo más importante. Las empresas podrán cambiar inmediatamente. No creo que sean muy leales. Estamos hablando de grandes empresas que tienen grandes intereses con el gobierno. Por ejemplo, las empresas de Musk están subvencionadas por el gobierno. Muchas empresas pues tienen mucho negocio con el gobierno, con lo cual les interesa. Y además es muy cortoplacista y muy triste. Pero una vez que pierdes el Estado de Derecho, pierdes... Si eres una empresa o un CEO de una empresa, también puedes acabar perdiendo. Porque a lo mejor les favorece ahora a las empresas, pero no dentro de 6 meses. Y ya no vas a tener a los tribunales para protegerles si acaban con el Estado de Derecho. Pero el Congreso, ese es el más interesante. Y es extraño, porque yo no soy periodista que trabaje mucho en el Congreso, pero tengo muchos colegas que sí lo hacen. Y en privado, off the record, muchos senadores y congresistas están en contra de lo que hace Trump, no están de acuerdo con su política en Ucrania, no creen que está representando bien a sus votantes, no les gusta que esté asumiendo tantísimo poder. Y hay una revuelta ahora contra el liderazgo del Congreso. Pero la única forma de explicarles que hay dos cosas nuevas en la política norteamericana. En primer lugar, nunca ha habido en un sistema parlamentario que el líder parlamentario controle su partido, porque puede tomar decisiones de vida o muerte de quién ocupa qué escaño. Nunca había pasado esto en Estados Unidos y ahora sí. Y en segundo lugar, y esto quizás es difícil de creer o de explicar, y es que hay un nivel subyacente de violencia ahora mismo en la política norteamericana. Y creo que muchas personas en el Congreso, me han dicho, tienen miedo. Así que si no sigues la línea que te han marcado y eres un republicano que vota en contra del presidente o dices algo en las redes sociales que no le gusta al presidente, te van a amenazar. Y a lo mejor van a amenazar a tu familia, y a lo mejor van a amenazar a tus hijos, y a lo mejor va a haber gente que se va a tu casa y te tira huevos a tu casa. Bueno, pues este es un factor en la política que no existía antes.
La primera persona que ha hablado de esto en público fue Mitt Romney, que como recordarán era el candidato presidencial hace algunos años y recientemente luego fue senador y luego se fue del Senado y se escribió una biografía sobre él y él habló a su biógrafo de forma muy franca y le dijo a su biógrafo, bueno, le describió conversaciones que había tenido con otros senadores. Esto fue en el primer presidencia de Trump y el biógrafo le preguntó, bueno, ¿por qué si veía que estaba violando la ley, por qué no dijo algo? Y él dijo, bueno, tú es que eres muy rico y te puedes asegurar protegerte. Entonces está ese elemento y yo tengo amigos que tienen esta misma situación en México. La capacidad del presidente de dirigir la ira hacia alguien a través de las redes sociales y hacer que sus seguidores ataquen a esas personas a través de las redes sociales. Esto pasa en todo el mundo hoy en día, pero en Estados Unidos puede ser muy peligroso. También vemos a muchas personas que se están marchando del Congreso porque es muy desagradable estar ahí. Nadie quiere sentir esa presión sobre ellos o sus familias. Y lo que decía sobre el tribunal, bueno, yo lo dejo abierto. Ya veremos qué decide el Tribunal Supremo. No creo que haya habido un caso que haya sido realmente definitivo, donde hayan respaldado claramente al presidente. Pero ya veremos qué pasa con lo de los aranceles. La definición de lo que significa ser un juez conservador en Estados Unidos quiere decir que estás fanáticamente dedicado a la Constitución y te crees palabra por palabra la Constitución. Y esto tiene que afectarle en algún momento a Trump. Sí, va a haber elecciones, las midterms son en noviembre y existe esta percepción, no sé si estás de acuerdo, pero hay mucha gente en Washington que han estado en shock, pero recientemente hay algunas cosas que sí están cambiando. Tenemos la crisis de la asequibilidad. La gente está pues muy preocupada con la inflación. La inflación es el 3%. Seguramente vaya a subir un poquito más. El objetivo es 2%. Y por eso Trump le gustaría tener a alguien en la Fed que reduzca los tipos de interés en vez de subirlos. Eso seguramente sucederá en mayo. Y luego tenemos la economía con forma de K. Una parte de la economía, lo que tiene que ver con tecnología, centros de datos, etcétera, eso va fenomenal y la inteligencia artificial también, pero luego las pymes o los pequeños negocios, la base del movimiento MAGA, a ellos no les está yendo tan bien. Surgieron datos hoy sobre el paro, que es 4,5, que es bajo, pero está subiendo de donde estaba. Y también tenemos la victoria de los demócratas en Virginia y en New Jersey a nivel federal. Y también tenemos la percepción de que hay algunas divisiones dentro de la coalición MAGA, porque Trump ha unido una coalición muy compleja y hay algunos elementos. Green, por ejemplo, bueno, hay algunos elementos que son muy a favor de Trump, pero otros no. ¿Hasta qué punto se le están complicando las cosas a la administración? Y esto quiere decir quizás que en las midterm podrán tomar control del Congreso los demócratas. Bueno, para ser sincera, yo esperaba que fuese muy radical esta administración. No todo el mundo lo esperaba. Y lo esperaba por los eventos del 6 de enero y por las personas que se sintieron muy atraídos hacia Trump después del 2021 por ello. En otras palabras, su gobierno anterior no estaba lleno de personas que tenían ideas radicales sobre Estados Unidos
o que no confiaban en la democracia norteamericana. Todo el mundo en Estados Unidos que tenía motivos para sentir esa desconfianza se vieron atraídos a Trump. Y atrajo a más personas y diferentes tipos de personas en esta vez comparado con su primer mandato. O sea que al principio era un poquito un shock cuando hacían cosas, bueno, que se salían un poco de la norma. Por ejemplo, el despedir a funcionarios, sustituirlos con personas que eran leales a él. Y mencioné en mis comentarios el desmantelamiento de departamentos enteros del gobierno, que seguramente también es ilegal, pero una vez que has desmantelado USAID y ya no existe la agencia de ayuda y ya no existe, entonces ¿qué hace? Porque ya ha desaparecido, han despedido a todo el mundo y se cancelan los programas. Parte de ello sorprendió a muchas personas, estaban en shock. Y tienes razón en decir que la gente ahora entiende que gran parte de esa agenda no es popular. Yo diría que los ataques contra Europa no es popular. No es que no gusten los europeos a los norteamericanos. La administración Trump, bueno, su enfoque en la guerra de Ucrania, más a favor de Rusia. Bueno, y luego el tema de los aranceles, la gente echa culpa de la subida de precios a los aranceles y también echan la culpa a Trump por el caos económico, el sentido de inestabilidad que sienten que hay ahora mismo. Ahora ha habido un cambio. Y la pregunta entonces sería, ¿puede la administración Trump, en su intento de cambiar o alterar el campo de juego, afectar los resultados de las elecciones de midterm o no? Una victoria democrática el año que viene sería transformacional y podríamos ver muchos cambios. Una cosa más, hay una coalición de personas que están dentro, que apoyaron a Trump y por diferentes motivos. Yo creo que básicamente hay tres grupos que le apoyan. Unos son los llamados nacionalistas cristianos, que han estado en la política norteamericana durante 100 años, llevan existiendo muchísimo tiempo, pero nunca han tenido poder que no sea a nivel estatal. Y personas que creen que Estados Unidos no debe de ser un estado secular, que debe ser un estado cristiano. Eso no es una visión popular, pero es lo que creen ellos. Y también podríamos llamarles tech autoritarios, o podríamos ser más groseros si queremos. Si son la gente del Silicon Valley que llegaron a la conclusión hace algunos años de que la democracia se ponía en su camino, que les estorbaba y querían fusionar el poder de sus empresas con el poder del gobierno y utilizar el gobierno como parte de su plan de negocios. No estoy dando mi opinión, es lo que dicen ellos. Peter Thiel, que seguramente conocerán muchos, ha dicho que no cree en la democracia, que cree que no funciona. O sea que no es algo que nos estemos imaginando, lo dicen ellos mismos. Ellos se sintieron atraídos a Trump, no porque les entienda o porque le importen sus proyectos, sino por su radicalismo. Y luego hay un tercer grupo que le apoyan, que son los MAGA tradicionales, cuyo lenguaje vimos en ese documento de seguridad nacional, que tiene una definición étnica de los Estados Unidos. Los Estados Unidos como un país de nativos blancos. Descendientes, no sé de quién creen que descienden, porque hay muchos blancos en Estados Unidos. Bueno, mi familia llegó a Estados Unidos en 1820. Llevan tanto tiempo ahí como la familia de J.D. Vance, y eran judíos de Europa. Pero bueno, no está tan bien definido. No lo explican tan bien, pero tienen la idea de que los Estados Unidos pues ha sido acaparada por inmigrantes. Ese es su lenguaje. Y esos tres grupos
existen muchas diferencias entre ellos. Los tecnológicos creen que la inmigración es bueno porque sobre todo de personas cualificadas quieren muchos ingenieros indios, y Estados Unidos eso lo entiende, siempre ha contratado inmigrantes para sus negocios, incluyendo quizás algunos ilegales. Y los otros dos, el tercer grupo, no quiere nada de inmigración. Hay diferencias entre estos tres grupos que le apoyan y pueden chocar sobre temas de antisemitismo, raza. Tienen diferentes puntos de vista. Y en el próximo año vamos a ver que va a haber cada vez más diferencias entre ellos. Y estos son los ideólogos. Estos son las personas que están en la administración y no no representan a todo el Partido Republicano. Tenemos todavía republicanos como George W. Bush. Siguen estando ahí esos republicanos. No representan a todos los votantes de Trump. Esos republicanos no son responsables de redactar la Estrategia de Seguridad Nacional. Bueno, pues pasemos a este tema, que es un documento muy interesante que les recomiendo que lean. Es muy corto, más corto que otros. Y ya antes de explicarnos una anécdota que nos quiere contar, voy a leer lo que dice sobre Europa. La Unión Europea, su declive económico, que es problemático, se ve eclipsado por la posibilidad de que se borre la civilización, lo que afecta a todos los europeos. La idea de que la civilización europea puede desaparecer en 20 años. El problema más importante al que se enfrenta en Europa son actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas de migración que transforman el continente y crean problemas, el censurar la libertad de expresión y perseguir a la oposición. Esto es lo que dice la estrategia. Y luego Elon Musk ha dicho que la Unión Europea tiene que ser desmantelada. Como europeos, ¿qué debemos pensar sobre esta estrategia? ¿La tenemos que tomar en serio? ¿Hasta qué punto lo tomamos en serio? ¿Y lo ha leído Trump? Dudo mucho que lo haya leído Trump. Hay personas que trabajan con él que dicen que no lee mucho, no le gusta leer en general. Tiene otras cualidades, pero la lectura no es una de ellas. Una vez más, no creo que esa estrategia represente a todo el Departamento de Estado o a toda la administración, pero sí hay que tomárselo en serio para contestar a tu pregunta. Alguien me explicó en Washington la semana pasada, una vez que la estrategia está por escrito, hay decisiones más abajo que pueden ser tomadas por burócratas o diplomáticos sin tener que preguntar al presidente. Esto establece la estrategia y se supone que es una guía, es para orientar a los demás. No lo queremos tomar demasiado en serio porque la gente escribe cosas y a lo mejor nadie les presta atención. Seguro que eso no es lo que pasa en Madrid, pero en Washington sí. Pero sabemos quién lo escribió y es una facción concreta dentro de la administración. Pero bueno, dos cosas quiero decir. ¿Por qué creo que es una nota suicida? Si leemos toda la nota, la estrategia, la parte sobre Europa es muy breve y lo que realmente es extraño es que no identifica ningún enemigo o amenaza contra Estados Unidos. Ni Irán, ni terrorismo islámico, ni Corea del Norte casi no aparecen en el documento. China se describe como un rival comercial, pero el hecho de que China recaba datos sobre norteamericanos y se mete en la infraestructura norteamericana y está compitiendo contra las empresas norteamericanas en África, por ejemplo, tampoco aparece en el documento. Rusia aparece solo como una amenaza para Europa. No es nuestro problema, es el problema de Europa. La semana pasada hubo un anuncio del Departamento de Justicia
sobre una investigación del hacking de Rusia de infraestructura norteamericana. Los rusos tienen un programa de hacer campañas de influencia dentro de los Estados Unidos y, como saben, tienen campañas de sabotaje y operaciones para influir en todas partes. Pero Rusia casi no aparece en el documento. Es como si Estados Unidos estuviese viviendo en una isla, aislado, sin enemigos. Dice que va a desaparecer la civilización europea. Bueno, pues solo hay que pensar en cómo intervenir en Europa para romper la Unión Europea. Bueno, es un documento muy extraño como estrategia de seguridad nacional. ¿Y qué pasa con la CIA, el Pentágono y las otras agencias norteamericanas que trabajan en estrategia y hacen contrainteligencia? ¿Qué van a hacer con ese documento? ¿Ya no tenemos enemigos? ¿Qué hacemos? ¿Controlamos solo las fronteras? ¿No nos tiene que preocupar el resto del mundo? ¿Simplemente preocuparnos de nuestros desequilibrios comerciales? En ese sentido, si no, Estados Unidos ha cometido muchos errores antes. Hubo, por supuesto, dentro de la administración norteamericana, hace 2 décadas, había personas que creían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y esto era una gran amenaza para los Estados Unidos y se cometió un gran error sobre esa base. Podemos ir a la Guerra Fría, donde la CIA no entendió bien. Creyó que la Unión Soviética tenía mucho más poder del que tenía y no empezó a ver su declive. Bueno, pues este es un gran error. El de ahora es un gran error. El ver que no tenemos ninguna amenaza en Estados Unidos. Y por eso lo describo como una nota suicida. En cuanto a Europa, esta coalición complicada de la que hablaba yo antes de Trump también nos ayuda a explicar la parte de la historia de Europa. Estos nacionalistas blancos, supremacistas blancos que están obsesionados con la inmigración, en realidad los Estados Unidos son los que seguramente se convierta en una minoría. He visto las estadísticas, no hay ningún país europeo que vaya en esa dirección donde los blancos sean una minoría. Sí, en que haya lo que llaman una minoría de no europeos. A pesar del lenguaje de la extrema derecha, no está pasando en ningún sitio. El único sitio donde pasaría sería Estados Unidos. Y vemos ese elemento en la estrategia. Y luego lo que yo creo que es el verdadero problema para la gente que rodea a Trump, y es el hecho de que una institución en el planeta que sigue siendo capaz de regular a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas es la Unión Europea. El único organismo que puede hacerlo es la Unión Europea. Y han decidido, por lo tanto, que les interesa desmantelar la Unión Europea. Todo esto, tema de la civilización que va a desaparecer, es absurdo. Eso es lo que les preocupa. Sí, la semana pasada estuve en un evento con el ministro de Comercio de la administración Trump y decía que los impuestos europeos en temas digitales son inaceptables. Que no es algo que haría un europeo hablando de las normas en Estados Unidos. En la estrategia no está tan claro, pero parece que hay un documento más largo que no se ha circulado, donde sí que habla de otras cosas. Pero dice que Estados Unidos ya no está en el negocio de promocionar la democracia o el cambio, con la excepción de los países europeos, donde la idea es que Estados Unidos, y esto no es nada nuevo, y algunas personas me lo dijeron la semana pasada, ¿por qué te sorprende tanto? Desde que ya vimos lo que dijo J.D. Vance en Europa, ¿no? En Alemania. Pero ¿hasta qué punto Estados Unidos puede influir en las elecciones europeas? En Alemania y otros países. Bueno, no sé si pueden hacerlo, pero sí que lo podrían intentar.
Y en algunos sitios, de hecho, ya les ha salido el tiro por la culata. En Canadá, la administración Trump apoyó a los conservadores canadienses y eso hizo que no tuvieran éxito. Y algo parecido pasó en Australia. Su apoyo le salió mal. Las elecciones son difíciles. Hasta los rusos han tratado de influir en elecciones. Algunas veces les sale bien y otras no. Pero lo pueden intentar. Y hubo unas elecciones en Polonia, elección presidencial, y la administración Trump intervino. Recibieron a uno de los candidatos presidenciales de la extrema derecha. Le recibieron en Washington. También gente cerca de la administración y prepararon un gran evento antes de las elecciones. Trajeron a gente de la administración Trump a Polonia a un evento. Siempre es difícil saber por qué la gente vota por uno u otro, nunca se sabe, pero como para dar más credibilidad a este candidato, a lo mejor ayudó, a lo mejor sí le ayudó porque fue muy reñida la elección, menos de un 1% de diferencia. En una elección tan reñida, quizás ahí sí esa forma de influir puede darles la victoria. Y no voy a hacer una recomendación a la Unión Europea, pero hasta ahora los esfuerzos de la Unión Europea de regular Twitter, la normativa o la multa que se anunció hace unas semanas y con la que no está de acuerdo Elon Musk, es para que Twitter sea más transparente. Y uno de los fenómenos extraños de la actualidad es que hay personas que gritan sobre la libertad de expresión en las plataformas que no son libres. Y una de las cosas extrañas de las redes sociales es que te metes ahí, escribes algo, algunas gentes responden y crees que estás en una conversación abierta y que tienes libertad de expresión. Pero en realidad, ¿quién decide quién va a leer tus comentarios? ¿Cuántas personas van a ver tu comentario? ¿Cuántos pueden responder? ¿Quién toma esa decisión sobre cómo pasa eso? No eres tú. Esa decisión lo toman algoritmos que se escriben en California. Y los algoritmos, las plataformas son distintas entre sí, pero y X es especial. El ex Twitter, X, es especial porque se ha escrito para promocionar a la extrema derecha. El resto de ellas, como Meta, la idea principal es que la gente esté online lo más posible y que vea muchos anuncios. Y el algoritmo entiende que la mejor forma de hacerlo es hacer que la gente se ponga furiosa, porque entonces tienen más probabilidad de quedarse en línea. Y además se benefician de estos grupos de identidad, tribus, porque así les pueden venderles cosas, les pueden hacer publicidad. Yo no diría que toda la polarización política moderna es por Internet, pero ayuda mucho Internet. Así que si pensamos en los medios, en las redes sociales, no para censurarlas, sino para hacer que los algoritmos sean más abiertos y más transparentes, es importante. ¿Cómo hacer que el acceso sea más justo? Quizás habría que regular los algoritmos en sí. Y por supuesto, esto es lo que gente en Estados Unidos quería hacer. Ya hablamos de ello durante la administración Biden, pero no lo consiguieron porque no lo hicieron. Pero sí que ha habido una gran conversación entre académicos sobre cómo mejorar Internet para que sea un foro para libertad de expresión y no algo que esté manipulado y controlado por personas ricas para su propio beneficio. Y la verdad es que yo confío en que la conversación en Europa sea mejor, ¿no? Confío en llegar a ese tipo de cambio. Sí. Y por cierto, la multa tenía que ver con la verificación, ¿no? ¿Quién eres cuando hablas? No era otra cosa. Sí, pero utilizan este concepto de libertad de expresión, ¿no? Para poder defender sus argumentos.
Sí, hay miles de preguntas, lo siento, voy a seguir. Lo que sí que parece que une a los partidos de extrema derecha y que es más atractivo en términos electorales es el tema de la inmigración. Y si vemos los porcentajes de aprobación de Trump, pues no va tan bien. Inmigración, sí. Y básicamente en Europa tenemos una población que envejece, necesitamos inmigrantes, pero luego está la tensión, ¿verdad? La extrema derecha se aprovecha este asunto, o sea que estamos ahí. Así que, ¿qué piensas acerca de la inmigración? Pensando también en Europa Oriental, claro. Bueno, hay dos tipos de problemas. Uno de los problemas es un problema real, es un asunto real. Gente que viene a Europa, gente que de verdad viene a Europa y se integran o no se integran, están las políticas, cuántos deben de poder entrar. Seguimos manteniendo vivas unas políticas de asilo que perduraron durante el siglo XX, que yo creo que la respuesta es que no. ¿A cuántas personas puede absorber un país sin que haya una reacción en contra? Yo creo que todo se debe de poder comentar de manera razonable entre personas razonables del centro a la derecha, centro a la izquierda, incluso en los extremos deberíamos de poder sentarnos y decir cuánta inmigración es factible. ¿Qué pasa con estas legislaciones sobre asilo, las legislaciones sobre fronteras? Están actualizadas porque no había movimientos de masa cuando se redactaron estas leyes hace 15 años. ¿Cuáles son los criterios? Yo creo que todo ello es perfectamente legítimo. Es una conversación en abierto. Yo le decía hace poco a otra persona, Polonia tuvo un gran problema con inmigración, ¿no? En la parte oriental, el gobierno de Bielorrusia importaba a gente de Kurdistán, de Afganistán, y les llevaba hasta la frontera y les obligaba a cruzar esa frontera. Es que yo vi esto con mis propios ojos. Es muy raro estar en un bosque frío polaco y ver a una familia del Kurdistán que está sentada ahí. ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han aterrizado? ¿Qué tipo de mundo es este, no? Donde esto puede suceder. Y los polacos han dicho, bueno, no puede ser. Así que construyeron un muro y ya no se puede cruzar a Polonia. Y me parece a mí que no hubo nada poco democrático. Yo creo que fue una decisión popular. Se decidió o fue decidido por un gobierno democráticamente elegido. Y luego hay otra conversación acerca de la inmigración que no es algo que se ciña a la inmigración real. Tiene que ver más bien con avivar la llama del miedo cultural. Este lenguaje, ¿no? Nos van a ahogar los extranjeros, los forasteros, va a desaparecer nuestro idioma y no tiene que ver con la inmigración. En este mundo globalizado, ¿no? En este país no se da, ¿no? La gente habla español, sí, aquí vienen y sí, hablan español, pero van a leer, por ejemplo, poesía búlgara de aquí a 100 años, porque el español va a sobrevivir, pero otros países pues están nerviosos. Y esto forma parte del debate acerca de la inmigración. Así que aparecen también los empresarios políticos que han aprendido a aprovecharse de este momento. En parte racista, sí, pero no necesariamente. Parece que esa conversación tiene que ver con el hecho de que no es útil, no es productivo, no crea una mejor política, no da lugar a mejores soluciones. Y si podemos conseguir que esto no sea incluido en la realidad política, mejor. Y luego también el utilizar la inmigración o utilizar el temor cultural, otras fobias, ¿no? Quizás para hacerse con el poder político. Es algo que hizo Trump, ¿no? Durante las elecciones. Es que el resultado no es una buena política y no eliges a los mejores candidatos en este sentido. Así que yo diferenciaría entre estas conversaciones. Hay una realidad legítima. Todo país tiene derecho a controlar la inmigración como desee. Todos los países pueden defender sus políticas. Por supuesto que sí, es legítimo, pero esto no tiene que ver con esta creación histérica. Sí, pues vamos a
avanzar hacia Europa Oriental, Ucrania, la OTAN. Usted es una ciudadana de la OTAN, efectivamente. En Ucrania, no voy a entrar en los detalles. Trump quiere que le den el premio Nobel de la Paz. Él quiere ese Nobel. Va a ser difícil, pero ¿cuánto tiempo tenemos? ¿No? ¿Nos has pasado tiempo en Noruega? Sí, vamos a ver qué pasa en Venezuela, ¿no? Pero bueno, hay un plan de paz que incluye algunos puntos, ¿no? Sabemos que se dan estas negociaciones entre Trump y Putin. He oído a Zelensky, ¿no?, que esta mañana hablaba acerca de la segunda ronda. Básicamente sería una división de Ucrania, ¿no?, con ciertas garantías que no quedan del todo claras. Así que, ¿hasta qué punto va a funcionar? ¿Hasta qué punto podemos pensar en que va a acabar esta guerra terrible? Mi respuesta es que el problema con este plan de paz es que en realidad la guerra de verdad, no se acaba por siempre jamás, no durante un año o 6 años, no. La guerra acaba cuando los rusos comprendan que no pueden ganar y que Ucrania no va a formar parte de Rusia. Cuando lo entiendan, porque esto es una guerra colonial. Es como la guerra de Francia en Argelia. Llegó un momento en que los franceses ya no querían que Argelia fuera francesa y abandonaron. Y quienes recordemos la historia francesa, pues sabemos que fue casi un golpe de Estado en París. Se intentó asesinar a De Gaulle. Fue un momento enorme para Francia. Pero Argelia ya no es Francia, se tomó la decisión. Y los rusos todavía no lo han comprendido. No han comprendido que esta antigua colonia ya no forma parte de ella. Hasta que no lleguemos a ese punto, va a ser muy difícil hablar de una paz a largo plazo. Y los ucranianos lo entienden. Y por eso, para ellos, aunque pudiera haber un corte al fuego, aunque acabase la guerra, que yo creo que lo aceptarían ahora mismo, ahora mismo, sí, este alto al fuego. Y por eso hablan de las garantías necesarias, porque este alto al fuego que dura un poquito de tiempo y sin garantías de seguridad quiere decir que Ucrania no es un estado viable. ¿Quién va a invertir en Ucrania si los rusos van a invadir de nuevo de aquí a un mes? ¿Quién quiere vivir en Ucrania? ¿Los varones jóvenes se van a quedar en Ucrania? Si va a haber otra guerra pronto. La verdad es que es casi una garantía de la catástrofe y por eso vuelven una y otra vez. No creo yo que los representantes de Trump esto lo hayan entendido y tampoco sé si entienden bien a los rusos. Y aquí de nuevo, pues llegamos a esta cosa tan rara, ¿no?, de esta administración. Claramente están también negociando, en el caso de Ucrania, están negociando también los acuerdos comerciales entre Rusia y Estados Unidos. Esto lo cubren distintos medios muy importantes. Hay empresas, algunas tienen relaciones con la familia o con el entorno de Trump, que piensan que van a conseguir un acuerdo especial con Rusia cuando acabe la guerra. Así que hay que preguntar ¿cuáles son los motivos que impulsan a los negociadores? ¿Lo están entendiendo? Porque puede que Estados Unidos y Ucrania presenten un plan a Putin, él lo rechace y volvemos al principio, ¿no? No lo sé. Pero el problema con cómo se han llevado estas negociaciones hasta ahora, con los americanos hablando con ucranianos, con los rusos más bien, acerca de estos acuerdos, es que verdaderamente pues anima a Putin a pensar que va a haber una segunda oportunidad. Él no ve al mundo unido, al mundo democrático unido como antes. No ve Estados Unidos codo con Europa. Está viendo que puede que divida y, por tanto, no le anima esto a poner fin a la guerra. La mayor parte de los ucranianos a quienes yo conozco dudan que vaya a haber paz antes de primavera. Algunos piensan que los rusos no van a poder aguantar el nivel de víctimas, ¿no? No sé si esto se sabe en España, pero los rusos ahora mismo están perdiendo a 1.000 ciudadanos al día. Son personas muertas, son víctimas, son personas malheridas. Estados Unidos a lo largo de la guerra de Vietnam perdió unas 65.000 vidas. Y esto fue
traumático para el país. Esto ha preocupado a Estados Unidos durante generaciones, los veteranos, el imaginario popular. Bueno, pues están ahora mismo los rusos perdiendo cada 2 meses el mismo número de vida que se perdieron durante la guerra del Vietnam. Están pagando, pueden seguir contratando, pueden seguir reclutando, pero no hay un número infinito de personas. No hay un número infinito de personas trabajando en las fábricas porque hablamos acerca de la crisis demográfica. Ellos tienen una crisis demográfica, una muy severa, además. Y, por cierto, también tienen muchos inmigrantes de fuera de Europa. Hay mucha mitología, ¿no?, acerca de Rusia como Estado blanco, cristiano, y no es así. Así que no van a aguantar indefinidamente. Llegará un momento en el que tengan que llegar a la conclusión de que Ucrania no va a ser Rusia. Y cuando lleguen a esa conclusión podrá acabar la guerra y ahí podremos hablar acerca de la frontera. Pero esto quiere decir que, puesto que la administración Trump no va a poder seguir pagando, no, ahora mismo, los ucranianos no han recibido dinero americano desde principios de año. Bueno, un poquito de la administración anterior, un poquito, pero no va a haber. Ahora mismo los ucranianos están luchando con armamento y dinero europeos, así como con algo que yo creo que no se sabe muy bien, con sus armamentos, porque tienen una gran industria. Decenas de miles, bueno, más, 2 millones de drones fabricaron el año pasado y este año 4 millones. Es un sector fantásticamente enorme. Así que ¿hasta qué punto puede la Unión Europea, bueno, Trump, ¿no?, los rusos, la amenaza rusa como forma de conseguir que todo el mundo se cuadre para que se tenga más en cuenta la autonomía, puesto que algunos de los partidos políticos de la extrema derecha buscan... Sí, interrumpo para decir que este es el peligro más acuciante en Europa, una coalición prorrusa, partidos prorrusos de la extrema derecha en un país, en otro, dentro de la Unión Europea, vayan a poder bloquear, vayan a poder impedir que se dé ese apoyo europeo a Ucrania. Y tenemos que recordar, además, que estamos hablando de un peligro, de una amenaza de seguridad que supera las fronteras de Ucrania. Está el sabotaje, ¿no? Los alemanes piensan que el sabotaje claramente se dirige a los aspectos logísticos, ¿no? Los alemanes, los polacos, tendrían que hacer ciertos movimientos si llegara la guerra con Rusia. Piensan que es una especie como de avanzadilla. Los rusos y su estrategia... Hay una cita de Lenin, no la recuerdo exactamente, pero es algo así como empuja con la bayoneta y pincha hasta llegar al acero. Vamos a seguir hasta alguien nos pare los pies y que Europa no esté preparada, sobre todo gracias a la política interna, sería una tragedia. En los últimos 15 minutos vamos a ver qué preguntas hemos recibido. Sí, una pregunta. Hay varias preguntas sobre la política en España. Estas no las voy a hacer. Sabéis mucho más que yo de la política española. Sí, efectivamente. Yo soy pro España. Sí. Se han escrito muchos artículos que se pueden leer. Sí, he escrito algo sobre España en el pasado. Pero hay una pregunta muy concreta que han hecho 2 o 3 personas. ¿Va a poder presentarse Trump a las elecciones en el 28? No. ¿No va a hacer cambios en la Constitución para presentarse a un tercer mandato? No. Y no creo que quiera. Lo dice, pero no lo piensa. Bien, hay una pregunta que han planteado varios sobre los motivos subyacentes detrás del surgimiento del conflicto entre los partidos. ¿Qué es lo que hay este movimiento hacia los extremos y alejándose del centro en ambos partidos? Bueno, creo que vivimos en tiempos de cambios e incertidumbres, tanto así
que la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que tenemos debates políticos. Hablábamos de las redes sociales hace un minuto. Bueno, pues todo esto se ha transformado en las últimas 2 décadas. Ha habido cambios políticos enormes, cambios demográficos, cambios sociales. Hemos pasado por una transformación enorme. Y si miramos atrás en la historia, cada vez que vemos que esto ha pasado en la sociedad, hay una contrarreacción. Alemania tuvo una especie de revolución industrial al final del siglo XIX y el surgimiento de la extrema derecha. Bueno, están ahí sus orígenes. Y estamos, por lo tanto, en un momento de grandes cambios. Y es un momento donde la gente quiere claridad, certidumbre. Y el ruido del argumento y de las ideas puede ser demasiado para muchas personas. Casi es demasiado para mí. Hay veces que no quiero ni siquiera encender el teléfono porque no quiero oír más. Así que la idea de que quieren oír que hay soluciones sencillas o eslóganes. Queremos o a lo mejor tener solo un partido que se encargue de todo. Eso le atrae a mucha gente hoy en día. Históricamente, si vemos el autoritarismo y cuando surge, pues es después de una guerra civil, después de un momento de transición, después de una pérdida militar. En la historia podemos ver que es en ese momento que la gente quiere un sentido de certidumbre, de seguridad. Y por eso esta narrativa autoritaria, que en parte lo crea el mundo autocrático y en parte nosotros también, es un producto conjunto, es muy atractivo ahora mismo para algunos. Esa es mi explicación, es más cultural que económica. Pero entiendo que sobre todo en Estados Unidos sí que, tú, bueno, hablabas de la economía en forma de K, pues sí, ahora hay grandes diferencias económicas, gente que vive vidas muy distintas y eso crea un sentido de injusticia y de plantearnos si funciona o no nuestro sistema político. Creo que se debe a ese cambio cultural. Sí, es sorprendente que no se hable de la redistribución en Estados Unidos. Bien, otra pregunta. ¿Quién es el que manda en la administración Trump? ¿Es Trump? ¿Es alguien más? Hay diferentes grupos, los que has mencionado tú, quizás. Y después de Trump, esa persona que controla las cosas, si no es Trump, podría seguir. Bueno, Trump es muy importante. Él establece el tono. No tiene una estrategia política o una filosofía, pero sí que tiene unos fuertes instintos. Por ejemplo, le gustan los aranceles, siempre le han gustado, lleva hablando de aranceles 30 años y está rodeado de personas que algunos creen que no son buenas los aranceles. Hubo una entrevista hoy con su jefe de gabinete que es anti-aranceles. Hay muchos en su administración que creen o saben que van a crear precios más altos los aranceles, pero esa es su forma personal de entender el mundo. Y esa política de aranceles es suya, 100%. Él da la idea en general, pero luego hace un seguimiento diario de la política del Departamento de Estado, etcétera. Eso lo dudo. O sigue en gran detalle las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Seguramente no. Eso no quiere decir que no le importe. Él desempeña su papel y la gente que le rodea quiere hacer lo que él dice y cuando tiene una opinión muy fuerte sobre algo, los demás le siguen. Más allá de eso, depende del tema y claramente sí que hay algunos choques en la administración de Trump, sobre todo sobre el tema de la inmigración, ¿no? Sobre el tema de los visados para personas con mucha experiencia y muy cualificados. Algunos lo quieren, otros no. Sí que ha habido diferencias, también diferencias sobre el tema de los aranceles, también sobre política exterior, también sobre Ucrania hay diferencias en la administración.
Con lo cual, hay diferencias en todas las administraciones, esa es la realidad. Pero la diferencia con esta administración es que en el pasado siempre había un proceso de política que se seguía, algunas veces era muy tedioso. A lo mejor había reuniones a nivel del subsecretario, luego llegaban a una conclusión, luego llegaba al siguiente nivel, iba así escalándose hasta que llegaba al presidente. Lo llamábamos el proceso de la política y algunas veces era muy largo y aburrido y a lo mejor era innecesario. Él eso lo ha eliminado, no hay ningún proceso. Hay muy poco input de expertos sobre Rusia, no se les consulta y eso es cierto en otras áreas también. Así que la política ya se personaliza. Kushner le traen que es a su yerno, le traen a que ayude con la política con Oriente Medio y o recurra a sus contactos de empresarios que conoce o gente que conoce y de la que se fía. Y no hay una filosofía, por tanto, es más bien caprichoso. Y él toma la decisión final, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Seguramente, lo que me lleva a la siguiente pregunta. Hay muchos hispanoamericanos en el público y la Estrategia de Seguridad Nacional dice muy claramente que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Y la pregunta sería, hay algunas personas de estos países latinoamericanos, estoy pensando en Venezuela, que pueden pensar que es una gran idea la que ha tenido de Trump, de que Trump puede hacer lo que quiera en Latinoamérica. Bueno, hay muchas personas que les preocupa la idea de que Trump puede hacer lo que quiera en Latinoamérica. Venezuela es un caso aparte. Yo he escrito sobre Venezuela, he ido a Venezuela. El régimen de Maduro es uno de los peores del mundo. A lo mejor no es el más duro, pero es un sitio donde se ha perdido las posibilidades. Era el país más rico de Hispanoamérica y ahora es el más pobre. Y ha habido muchísimas personas que han tenido que salir del país. Es un país que es un país rico, pero donde la gente pasa hambre y donde han destruido las instituciones, etcétera. Y me gustó mucho que María Corina Machado haya ganado el premio Nobel. Me alegré muchísimo de que se lo dieran a ella. Pero mi temor es que la administración Trump ha dicho una y otra vez que su principal objetivo no es la democracia. Ni siquiera hablan de un cambio de régimen. Y no estoy muy segura de cuál es su plan para Venezuela. Y no sé cómo piensan utilizar las fuerzas militares para presionar a Maduro. Y hay algunas cosas que son preocupantes. Hay motivos nacionales por lo que lo quieren hacer, porque quieren tener una guerra, porque les conviene por algún motivo, o es porque les interesa el petróleo venezolano. No sé exactamente cuál es su objetivo. El mejor resultado sería la vuelta del gobierno, el presidente legítimo, elegido en las elecciones, su vuelta. Eso sería el mejor resultado. Pero no lo ha dicho a Trump que sea así. Así que eso me preocupa. Y la administración Trump verá que hay países muy importantes, grandes, por ejemplo, Brasil, que no quieren que Estados Unidos les dicte la política que tienen que seguir. Si vemos Latinoamérica como el patio trasero de Estados Unidos y un sitio que podemos dominar, no, ahí con eso no va a tener éxito en ninguna parte. Y la última pregunta, que es creo muy profunda y va así. Sobre la base de la historia, ¿qué errores cometen las democracias liberales cuando tratan de enfrentarse
al enemigo. Algunas veces estas democracias liberales son frágiles, porque lo que necesitas para luchar contra una dictadura es distinto a lo que estás acostumbrado a hacer en un sistema normal. Y a menudo llegas a un momento donde las reglas han cambiado y el centro derecha y centro izquierda tienen que trabajar juntos. A lo mejor no están de acuerdo sobre muchas cosas, el aborto, los impuestos. Pueden no estar de acuerdo en estas cosas, pero tienen que trabajar juntos para proteger la democracia. Así que el error es esta fragmentación y no ver el momento en que ha cambiado la política. Con esta nota vamos a ver si es posible revivir la democracia, si es posible porque ha sucedido ya en el pasado. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a todos.